Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2. Continuamos en esta mañana nuestra aventura apasionante por las Escrituras, por las líneas del libro de Apocalipsis, con ese eslogan que tenemos ya fijado en nuestra conciencia: Jesucristo, Cordero Vencedor. Nuestra única esperanza, nuestro único gozo, en aflicción, en alegría, en tribulación, en abundancia, en escasez, es Jesucristo, nuestro Cordero, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, aquel que dio su vida voluntaria y gozosamente para redimirnos del pecado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El domingo anterior estuvimos analizando el versículo primero del capítulo 11. Y ese primer versículo del capítulo 11 dice la Biblia que Dios le entregó a Juan una caña o una vara o un cordel para medir. Y le dijo: tome medidas. Y le dio 3 escenarios en los cuales él debía tomar medidas. Primero, del templo, luego del altar y tercero, de los que adoran. Y nosotros, haciendo el análisis y el estudio, dijimos que cuando habla del templo se refiere a los que sirven, es decir, a los que están responsables del cuidado, la infraestructura, el servicio del templo de Dios o la iglesia, es decir, los servidores o los diáconos. Cuando se refiere al altar, dijimos que era tomar medidas de la exposición de la palabra, la rectitud, la veracidad, la profundidad y la precisión con la cual se expone la palabra en la iglesia y con la cual se establece la doctrina. Y cuando se refiere a los que adoran, dijimos que era medir o pesar el corazón o la integridad de los miembros de la iglesia. Es decir, en el domingo pasado tomamos medidas para todos. A todos fuimos medidos el domingo pasado. Los servidores, los predicadores y los creyentes en general. Dios toma medidas para ver quién pasa la prueba. Y al pasar la prueba somos hallados verdaderos, y al no pasar la prueba somos reprendidos a ser llevados a vivir en la verdad. El versículo 2 continúa el tema y dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que lo hollarán por 42 meses. Llama muchísimo la atención este versículo, porque si bien es cierto, hay una medida, hay una regla de medida, y hay una orden imperante que Juan debe cumplir y todos los creyentes, de tomar medidas o de pasar medida o pasar la regla para ver si somos aprobados, hay una instrucción que se da de manera directa de qué no se debe medir o qué no se puede medir. Si ustedes me acompañan visualmente, cuando Dios estableció el tabernáculo en la época de Moisés, el tabernáculo tenía 3 lugares: el patio o el atrio, luego el lugar santo y posterior el lugar santísimo. En el patio o el lugar de entrada era el lugar común. Recuerden que ahí era donde se oficiaban los sacrificios, y en ese lugar común podían estar las mujeres, los niños y los extranjeros, es decir, los gentiles. Ellos podían entrar, presenciar y participar del acto mismo de los sacrificios. Ellos podían ver cuando los levitas cogían los corderos y los amarraban a los cuernos del altar. Ellos podían ver cuando los sacerdotes oficiaban los sacrificios o la muerte de los sacrificios o los corderos. Y ellos podían ver cuando los sacerdotes recogían en una taza la sangre en la base del altar y la depositaban en unos tazones y luego la llevaban al lugar santo. Todo eso lo podían presenciar, ¿quiénes? Las mujeres, los niños y los gentiles, es decir, los que no pertenecían al pueblo, pero querían presenciar por alguna razón este acto mismo de los sacrificios. Pero luego, después de ese lugar que era el patio o el atrio, se pasaba a través de unas cortinas al lugar santo. En el lugar santo entraba el sacerdote
a oficiar y a ofrecer el incienso y a dar las enseñanzas o a exponer la ley. En ese segundo lugar no podían entrar ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros. Era un lugar reservado, era un lugar exclusivo, era un recinto de adoración exclusivo. ¿Para quiénes? Para los creyentes hebreos, para los circuncidados hebreos que entendían la ley de Dios y que entendían que pertenecían al pueblo de Dios. Y luego había un tercer lugar, que era el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Era un lugar exclusivo donde estaba el arca de la alianza. ¿Me hago entender? 3 lugares, 3 grupos de personas, 3 altares distintos, pero un lugar inicial o un lugar de entrada que era público y que estaba abierto para que todos conocieran. Cuando Dios pasó a su pueblo de Israel de ser nómada a estar en el pueblo de Israel ya fijo en Jerusalén y en todo Israel, Dios pasó de una tienda de campaña como lugar de adoración a un templo. Ese templo fue diseñado por Dios, Dios dio las medidas, fue el arquitecto. Salomón fue el que dirigió la construcción de ese templo, que fue una obra maravillosa. Pero ese templo ya tenía solamente 2 lugares. El templo de Salomón ya no tenía los 3 lugares, porque el atrio era como el patio de acceso, pero era libre, ya no tenía las cortinas de lino que demarcaban ese lugar, sino que ya el lugar de acceso era la puerta para ingresar al templo, donde entraban los hebreos, y luego el lugar máximo donde se hacía el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Cuando el templo se construye, ya no hay un patio delimitado, sino que el patio está abierto. Cuando nosotros vamos al capítulo 11, el capítulo 11 de Apocalipsis claramente no está hablando del tabernáculo, sino que está hablando del templo. Lo dice en el versículo 1, levántate y mide el templo de Dios. Y luego en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, es decir, no está hablando de Israel cuando era itinerante, cuando era nómada y tenía una tienda portátil, sino de Israel cuando estaba estable en la nación y tenía un templo. Pero recordemos lo siguiente, cuando Dios le da esta instrucción a Juan, el templo de Salomón ya había sido destruido. ¿Recuerdan quién lo destruyó? Nabucodonosor. Nabucodonosor había destruido el templo que había construido el rey Salomón. Pero recuerden que luego con Zorobabel se reconstruyó el templo. Zorobabel, Esdras y Nehemías reconstruyen un segundo templo. Ese segundo templo también ya había sido destruido. ¿Se acuerdan quién lo destruyó? Tito, ¿cierto? Y Vespasiano fueron los 2 emperadores que participaron en el año 70 en la destrucción del segundo templo. Algunos dicen que era el tercero porque había sido remodelado por Herodes, pero realmente fue remodelado, no construido de nuevo. Entonces estamos hablando de un segundo templo ya destruido en el año 70. Si nosotros afirmamos lo que hemos dicho, que el libro de Apocalipsis se escribió al final del primer siglo, es decir, entre el año 95, 98 del primer siglo, el segundo templo ya había sido destruido. Es decir, cuando Juan recibe la orden de tomar medidas, ¿de qué debe tomar medidas si el templo ya no existía? Ya lo explicamos el domingo pasado. Recuerden que nosotros dijimos que son muchos los creyentes, en su mayoría casi el 90% o más, que creen que aquí está hablando de un templo final que se va a construir antes de la venida del Señor. Son muchos los creyentes que dicen, aquí Dios le está diciendo a Juan que tome las medidas de un tercer templo que se tiene que construir en Jerusalén antes de la venida del Señor. Es decir, Jesucristo no va a venir, según dicen ellos, hasta que no se construya una réplica del templo de Salomón real, como Dios le dio el diseño en los libros primeros de la Biblia, antes de la venida del Señor. Nosotros dijimos hace 8 días, primero que no hay textos bíblicos que nos permitan afirmar eso. Es decir, no hay una profecía donde nos diga que antes de venir el Señor, en su venida final de juicio, va a ser construido o reconstruido el templo. Primero eso. Segundo, desde el año 70,
Jerusalén ha sido invadida por extranjeros. Y al ser invadida por extranjeros, la dominaron los musulmanes, los hinduistas, los budistas, y hoy, hace 19 siglos, hay construida, unos 16 siglos, perdón, hay construida en Jerusalén una mezquita de musulmanes. Es decir, en el lugar donde estaba el templo de Salomón, ahora hay una mezquita donde se rinde culto a Alá y no al Dios verdadero. Entonces, queridos hermanos, no podemos afirmar que aquí está hablando de una reconstrucción de templo, porque no hay textos que nos permitan afirmar. Segundo, el templo de Jerusalén ya estaba destruido en el año cuando Juan recibe la instrucción. Entonces ya nosotros dijimos hace 8 días que aquí evidentemente está hablando no del lugar físico de adoración, sino que está hablando de la adoración que se le tributa a Dios, y del corazón, y de la disposición del corazón. El templo es el corazón porque la Biblia dice que Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que Él habita en el corazón del creyente. Ya vimos que hay 2 tipos de grupos que están adorando a Dios. Primero, los que adoran en el templo, es decir, los que adoran en espíritu y verdad. Aquellos que tienen como regla de medida exclusiva la palabra de Dios. Aquellos que se han sometido por la gracia de Dios al escrutinio del Evangelio y a la norma precisa de la palabra de Dios para la medición de sus vidas o para pesar sus corazones o sus acciones. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, luego la vara que recibe Juan para medir, ¿no sirve para medir todo? ¿Hay algo que es imposible que Juan y los creyentes puedan medir con esa vara precisa del Evangelio? ¿Por qué se le ordena a Juan de manera categórica diciéndole, pero el patio que está afuera, déjalo aparte? No lo midas, no te ocupes de él, no te preocupes de él, no lo midas. ¿Cuáles serán las razones para que se le dé esa orden y por qué Juan recibe esa instrucción que debe cumplir? En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que cuando la Biblia habla del patio que está afuera, ¿quiénes estaban en el patio normalmente? Los que no tenían el permiso o los que no tenían el derecho de entrar legítimamente al templo. Es decir, aquellos que ritualmente no estaban purificados, que ritualmente no tenían el permiso porque no habían sido consagrados a Dios y no podían participar de la adoración pública. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 2 pueblos, unos que están adentro y son aceptados y otros que están afuera y no son aceptados en el templo. ¿Me hago entender? El texto está hablando en el primer momento de algunos que están en el altar, es decir, que aman la palabra, que tienen servidores y tienen instructores y discipuladores y que se congregan voluntariamente en el templo y se han sometido gozosos y voluntariamente a la norma de la palabra. ¿Esos cómo se llaman? Los creyentes, la iglesia, los miembros del pacto. Aquellos que Dios ha redimido por gracia y que no solamente son espectadores en el patio viendo los sacrificios, sino que han dado por gracia de Dios, no por voluntad propia, un paso más al frente y han entrado al templo. Es decir, han sido admitidos en la adoración pública a nuestro Dios. La medida exacta y precisa es para ellos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Es decir, imposible para Juan medir lo que está fuera del patio. Y es evidente, ¿por qué? Porque en el templo de Jerusalén y en el templo de Salomón, el patio era un lugar público, abierto. Era como dijéramos hoy un parque municipal o una plazoleta municipal. Era un campo abierto. No era como en el atrio del tabernáculo, que sí tenía medidas precisas y tenía un lugar de acceso o una puerta de acceso. Es decir, era imposible medir. ¿Por qué Juan no podía ni debía medir el patio o el atrio? Porque lo va a decir más adelante,
porque allí estaban o moraban o habitaban o permanecían los excluidos. Y yo quiero que nosotros notemos esto, porque con mucha frecuencia solemos tomar la medida del versículo primero y pensar que esa medida tenemos que aplicársela a los que están afuera. Y ese es un error. Y es lo que Juan nos está diciendo acá y el Señor nos está previniendo. Cuando Dios nos dice, tome medidas, ¿las medidas para quién se toman? Para los que están dentro. Él no dice, coja la medida y aplíquese a la que va pasando. ¿Por qué no se le puede aplicar al que está pasando la medida? Porque él está excluido, porque él está fuera, porque él no está llamado para rendirse voluntariamente a la medida o a la norma que Dios nos ha dado para medir la precisión o para medir el peso del corazón. Y eso es coherente, pero es en el error que nosotros comúnmente caemos. Cuando nosotros sabemos cuál es la medida, nosotros rápidamente usamos la medida para aplicársela al de afuera, es decir, al incrédulo, al que no es hijo de Dios, al que no ha confesado sus pecados y al que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. El Señor nos está previniendo y nos está diciendo, pues evites el tiempo de procurar salir al patio a tomar medidas. Ya sabemos cuáles son las reglas de medida, pero sabemos que los únicos que van a poder ser medidos con esa regla son los creyentes. Y a mí me gusta mucho eso porque como los seres humanos somos tan engañosos y tan pecaminosos, los creyentes también lo somos, entonces nosotros generalmente siempre cuando tenemos algo interesante queremos aplicárselo al de afuera. Por eso comencé diciendo que la prédica hoy no es para el que está a su lado y menos para el que no vino. La prédica es para usted que está escuchando. La medida es para usted. La regla es para usted y para mí que estamos oyendo y escuchando conscientemente. No es para el que está pasando. ¿Por qué? Porque él está excluido, él está fuera de. El texto dice, pero el patio que está, como dicen sus Biblias, el patio que está fuera, que no hace parte del perímetro, que no hace parte del área del santuario, que no hace parte del lugar donde se congregan los que adoran voluntaria y conscientemente, no lo midas. Saben, hermanos queridos, uno de los errores pecaminosos que hemos cometido y que tenemos que confesar es que andamos juzgando permanentemente a los incrédulos. Y no nos corresponde esa tarea. Andamos aplicándole la norma a ellos y juzgándolos y sentenciándolos y dictaminando para ellos y contra ellos, cuando la medida es para los hijos. La medida no es para los de afuera. Ellos Dios los va a juzgar, pero no nos corresponde a nosotros como iglesia ni juzgarlos, ni denunciarlos, ni censurarlos por sus acciones, porque ellos, como dice la Escritura, están fuera. ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia cuando va y le dice, Señor, por favor, hazme un milagro? Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, ¿recuerdan? Y darlo a los perrillos, no está bien. Y hay otro texto donde dice, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos no las valoran, no las aprecian, porque a ellos no les interesa. Si tú sales y le dices al impío, eso que está haciendo está mal, ¿él qué va a decirte? Ese es mi problema, ese no es su problema, así que no se ocupe de lo mío. Eso es problema mío, yo vivo mi vida como quiera, ¿o no? ¿Por qué le preocupa mi vida? Porque para él no tiene valor lo que nosotros creemos, porque las reglas de medida que nosotros hemos aceptado por la gracia de Dios son reglas que Dios nos ha dado, pero para ellos no tienen valor. Para ellos los principios, las normas, la ética, la moral, la fe que nosotros profesamos, para ellos no tiene ningún valor. Por eso las deshonran, por eso profanan los lugares públicos, por eso profanan los símbolos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque como dice el texto, ellos están fuera. ¿Y la regla de medida para quién fue dada? Para los que están dentro. Yo creo que aquí el texto nos está llamando la atención y es para que nosotros miremos un poco hacia adentro
y no miremos tanto hacia afuera. Porque la tendencia que tenemos todos los seres humanos es mirar siempre hacia afuera. Nunca nos pasa a nosotros, siempre le pasa a los demás. Yo no soy tan malo como los demás. Mis hijos no son tan malos como los suyos. Y esa es siempre la tendencia que tenemos. ¿Qué es lo que dice el texto? Si usted va a medir y si usted aceptó esas reglas de medida, pues aplíquelas para usted primero y aplíquelas para su casa primero y no pretenda aplicárselas o imponérselas a los demás y mucho menos a los que están fuera. Y ahí el Señor ya nos pone en perspectiva correcta, ¿cierto? Como Jesús le dijo a los que acusaron a la mujer adúltera, ¿recuerdan? Que todos iban con unas piedras listos para disparar. Y el Señor le dice, está bien, ok, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y recuerdan cómo terminó la escena, ¿cierto? Así que comenzó un desfile del mayor al menor, diciendo, todos somos culpables. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana? Ustedes y yo somos pecadores. Dios nos dio una regla. Y ante esa regla, nosotros tenemos que reconocer que no pasamos la prueba ninguno. Porque todos somos pecadores. Pero segundo que nos quiere decir es, no anden con la regla aplicándosela a los de afuera. No hagamos eso. Porque ahí nos mostramos más fariseos de lo que ya somos. Y más malos de lo que ya somos. Como juzgando y censurando y denunciando a los de afuera. A ellos hay que profetizarles. Como terminó el capítulo 10. Profetízale a ellos. Es decir, hábleles de Cristo. Pero no les aplique la regla. No les ponga la medida. No les tome medidas de sus actos. Porque si perdemos nosotros, ¿cómo más ellos? A los incrédulos hay que predicarles el evangelio. Pero no pasarles la regla, porque no es para ellos la regla. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué no se debe medir? Porque afuera están los excluidos. Los excluidos. Y Dios no nos ordena. Como ancianos nosotros no tenemos ninguna injerencia en cuanto a disciplina o en cuanto a llamados de atención para los que están fuera. La responsabilidad de los ancianos es llamar la atención ¿a quiénes? A los que están dentro. La responsabilidad de nosotros como padres es corregir ¿a quiénes? A nuestros hijos, no los hijos del vecino. No nos corresponden ellos. Es nuestros hijos. La responsabilidad de nosotros como esposos es velar por nuestra esposa y por nuestro hogar, no por lo que no se nos ha delegado. Y eso es interesante porque la Escritura nos muestra pasos correctos y modelos correctos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Es muy probable, el texto no lo dice, pero casi que pudiéramos pensar que cuando a Juan se le está dando el libro y esa vara de medir, Juan enseguida está pensando, qué bueno, ya me voy para el parque a predicar y a tomar medidas. Y el Señor le dice, no, un momento, es que no es para los de afuera, es para los que están dentro. Entonces no pensemos que esto que estamos aprendiendo hoy se lo podemos aplicar a otro. No, eso es para nosotros. No nos ocupemos de los que están fuera porque ellos están excluidos. La única ocupación que ameritan los que están fuera es predicarles el evangelio, no juzgarlos, no condenarlos, no denunciarlos, sino sencillamente predicarles el evangelio. Porque esa es nuestra responsabilidad y así lo dice el texto. Luego continúa el versículo diciendo, porque ha sido entregado a los gentiles. Como Dios nos da razones, aunque Él pudiera reservárselas, Él nos da razones, le va a decir a Juan, ¿por qué no debe tomar medidas del patio? Y dice, porque el patio ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues para el contexto hebreo serían los no judíos. Pero nosotros sabemos que en el contexto de la narración del libro de Apocalipsis y en el contexto del Evangelio, los gentiles son los no creyentes. Es decir, todos los que son incrédulos
o los que no reconocen a Jesús como Dios y Salvador, ellos serían los llamados aquí en este texto, los gentiles. Entonces, ¿quiénes están afuera del templo? Los gentiles. ¿Por qué no entran? Porque no han sido llamados, porque no es el tiempo y porque están excluidos. Por lo menos temporalmente están excluidos. Algunos serán traídos después y algunos permanentemente estarán afuera, estarán excluidos. Entonces no los midas a ellos, porque están excluidos. Pero segundo, ¿por qué no se debe medir a los que están afuera? Porque es imposible medir a los que están afuera. Hermanos queridos, porque los que están afuera son cambiantes. Mutan todo el tiempo en su forma de vida, en sus ideologías, en sus perversiones, en sus acciones. No tienen un código de ética fijo, no tienen una ley moral fija, no tienen principios constantes, no tienen normas consecuentes. Cada uno vive a su manera. Es imposible medir a alguien así, a alguien que muta todo el tiempo, a alguien que un día está de una manera y otro día cree otra cosa. Es imposible medir. ¿Por qué? Porque la regla es precisa, es objetiva y es absoluta. ¿Cómo se mide al incrédulo? Si hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Hoy defiende una cosa y mañana condena lo que defendía hoy. Hoy tiene un código y mañana tiene otro. Porque él se mueve por aquello que vimos en el capítulo anterior, por esa humareda que sale, ¿se acuerdan? Del pozo del abismo. Esa humareda del pozo del abismo, que son ideologías cambiantes, que son ideas cambiantes, que son perversiones contaminantes, es como se guía el incrédulo. Él está fuera en el foco de la contaminación del pecado. Su corazón es maldad. Entonces, ¿cuáles son las normas que él defiende? Él se mimetiza cada día, él muta, él cambia, él se adapta, se acomoda al son que le toquen. Esa es la vida del incrédulo. Por eso la vida del incrédulo es tan terrible. El Salmo 1 dice, porque los incrédulos son como tamo que arrebata el viento. Y lo va a decir luego la Escritura, dice, no tienen tranquilidad, están en un vaivén como la ola y como la onda del mar. Nunca están en reposo, nunca están tranquilos, ni siquiera dormidos reposan, dice la Biblia. Porque se les va el sueño pensando qué mal hacer y cómo encubrir su maldad. La vida del incrédulo es una vida terrible. Ellos no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen quietud, no tienen estabilidad, no tienen códigos seguros, no tienen normas seguras, no tienen esperanza, no tienen confianza, no tienen nada. Dice la Biblia, pero el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, firme, estable, arraigado. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Al decirnos, no midas el patio que está afuera. Primero, están excluidos. No es perímetro del lugar santísimo, el lugar de adoración. Y segundo, porque es imposible medir a aquellos que no tienen normas fijas y que creen todo lo que se les aparezca. Su pensamiento, sus actitudes, sus conceptos son cambiantes. Pero los creyentes tenemos normas fijas. Tenemos que hacer la contraparte. Los creyentes tenemos principios absolutos. Los creyentes nos sometemos a principios que son eternos y saludables. Por eso solo se puede medir con esta regla a los creyentes. Porque cuando a un creyente se le recuerda, no matarás, ¿el qué dice? Eso es palabra de Dios. Eso es verdad absoluta. Eso es código moral fijo, estable, invariable. Pero cuando al incrédulo se le dice, no matarás, ¿el qué dice? Depende. Depende de la circunstancia, depende del momento, depende de la ley, depende del país, depende la realidad o los agravantes de la situación. Y ahí él se justificó. Pero a nosotros nos dicen, al Señor tu Dios adorarás, ¿y qué decimos? Esa es la ley de Dios. Yo obré mal. Por eso cuando David y Saúl se presentan ante Dios, solo David, tocado por el Espíritu Santo, puede orar diciendo, he pecado contra Jehová y he hecho terriblemente mal.
Porque cuando son pesadas las acciones de los gentiles o de los incrédulos y de los creyentes, solo los creyentes se doblegan ante la ley de Dios. Y eso es maravilloso, eso es un indicador de que Dios está obrando en nuestros corazones. Si cuando usted es exhortado con la palabra, usted agacha la cabeza y dice, sí, yo he obrado mal, que el Señor tenga misericordia de mí, esa es una prueba de que usted ha nacido de nuevo. La prueba no es que no peque, la prueba es que ante el pecado y ante la confrontación usted inclina su cabeza y usted diga, sí, yo he obrado mal, ¿qué debo hacer? Ayúdeme, oren por mí, acompáñenme, disipúlenme, corríjame, póngame la norma que sea, yo he obrado mal. Pero el incrédulo, ¿qué dice? Y lo seguiré haciendo. No me causa rubor, no me aterroriza nada, porque yo no tengo Dios ni tengo ley. Por eso dice la Biblia, la regla es para los que están dentro, porque los que están afuera son cambiantes. Sus códigos, sus normas, sus leyes son cambiantes. Todo el tiempo se cambian. Nosotros tuvimos una constitución que duró bastante vigente en nuestro país. Muchos años. Cerca de 200 años vigente, una constitución que no tuvo que ser modificada. Pero como estamos en una época cambiante, se hicieron cambios, se logró cambiar esa constitución y al poco tiempo de haberse cambiado ya nos dijeron que había que volverla a cambiar. Y hay ingentes esfuerzos de algunos grupos políticos buscando cambiar, modificar, alterar esa constitución que apenas tiene pocos años. ¿Y cuáles son los argumentos de ellos? Porque hay cosas que no se consideraron, porque hay cosas que ya han cambiado en estos últimos años, porque hay nuevos delitos, porque hay nuevas acciones. ¿Qué es lo que ellos nos están diciendo? Que el incrédulo se acomoda la ley a su conveniencia, que el impío tuerce la ley, como dice la Escritura, para su propio provecho, por supuesto para su propia perdición. La pregunta es, ¿los creyentes podemos cambiar las normas de Dios? ¿Podemos alterar los códigos que Dios nos estableció? ¿Podemos cambiar la medida? ¿Podemos decir, esa medida está muy dura, reduzcámosla? Bueno, si lo hacemos, ¿qué dice el mismo libro de Apocalipsis? Vienen plagas y vienen daños y vienen consecuencias si pretendemos alterar la norma. Pero los incrédulos no tienen ley. Ahora, ¿qué es lo que nos recuerda esto la Escritura? Nos recuerda varias cosas. Primero, que nosotros tenemos códigos precisos y exactos que vienen de Dios, que son fieles, seguros y verdaderos. Y eso es maravilloso. Es decir, a nosotros nos rigen códigos absolutos, buenos y justos de parte de nuestro Dios. ¿Qué más nos dice? Que es imposible que nos relacionemos con los incrédulos porque es como la luz con las tinieblas. ¿Cómo relacionarnos con los incrédulos si hablamos lenguajes distintos? Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión? ¿Sí? ¿Qué resultado hay de mezclar luz con tinieblas? No hay resultado, no sale nada bien. Hermanos, yo no entiendo por qué nosotros en nuestra obstinación pretendemos siempre justificar las relaciones con los incrédulos. ¿Y cómo la justificamos? No, pero él es buena persona. Pero él me dijo que era bueno. Pero él me dijo que iba a cambiar. Pero es que esa persona yo lo conozco desde niño y es muy recto. Pero la Escritura, ¿qué dice? No os unáis en yugo desigual porque no hay comunión. ¿Por qué no hay comunión? Porque nosotros tenemos un código ético y ellos tienen otro. Porque nosotros tenemos una norma absoluta y ellos se rigen por la conveniencia. Ellos tienen una ética que se llama la ética situacional. Depende de la situación. Depende del momento, así me comporto. Depende del beneficio, así actúo. ¿Qué comunión hay? Y algunos de ustedes que han hecho negocios o relaciones con incrédulos ya se han dado cuenta lo difícil. Es tan difícil hacer negocios con los creyentes. Ahora más con los incrédulos. O tener relaciones de trabajo, de amistad íntima o emocionales con ellos, porque no hay comunión. Porque ellos están excluidos y nosotros hemos sido elegidos.
no nos constituimos mejores que ellos, pero por la gracia de Dios estamos en un estado diferente. Ellos son cambiantes en su forma de pensar y obrar, nosotros tenemos leyes absolutas. ¿Qué comunión hay? Imposible medir. ¿Por qué? Porque la regla no cambia. La regla seguirá siendo la misma. Y solo pueden ser medidos aquellos que se someten al escrutinio de la regla absoluta de nuestro Dios. Es decir, ellos son unos perversos que cambian todo el tiempo. Cuando uno escucha, a veces yo le hago seguimiento a noticias, por ejemplo, de algún tipo de delitos, y cuando ustedes escuchan o hacen seguimiento a esas noticias de delitos o delincuentes o de criminales, se dan cuenta cada vez, de acuerdo a las leyes y a cómo la sociedad los persigue, ellos cómo mutan sus medios o sus mecanismos para poder lograr sus delitos o cumplir sus propósitos. ¿Y cómo lo hacen? Uno dice, pero es imposible en un país con tanta norma, con tanta cámara, con tanta vigilancia, con tantas penas fuertes, pero siempre lo van a seguir haciendo. Es decir, ellos se buscan la forma, sea legal o sea ilegal, sea con la venia de algunos que los respaldan o no. Lo cierto es que su perverso corazón no les permite someterse a reglas estables, porque ellos son cambiantes. Y por eso no tienen reposo, por eso no tienen paz, por eso están como en un tumulto, en un patio, ¿sí? Están así como en un conglomerado, ¿sí? En una amalgama de maldad, de perversión, donde no tienen quietud y reposo. ¿Dónde está el resto del pueblo? Los que no están en el patio, ¿dónde están? En el santuario, sentados, reposados, cómodos. ¿Se acuerdan cómo estaba el endemoniado Gadareno? Antes de ser liberado por el Señor, ¿cómo estaba? ¿Qué dice la Biblia? No tenía sosiego, no tenía paz, deambulaba, iba de un lugar para otro. Sus pensamientos no eran racionales, sus acciones no eran objetivas. Estaba desnudo, gritaba, vociferaba. Pero una vez el Señor lo libera, dice la Biblia, estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Eso es lo que hace el Evangelio. Y eso es lo que ha hecho el Evangelio con nosotros, por la gracia de Dios. Antes estábamos en ese tumulto, en ese patio, revolcándonos, en la misma contaminación del pecado. Pero ¿qué ha hecho el Señor con usted y conmigo? Nos sacó de ese patio de perversión y de confusión y nos trajo a su santuario. Y no solo nos lavó del pecado, sino que nos dio reglas precisas, valores, principios, modales, correctos, absolutos, para que vivamos para Dios. Pero Dios nos pasa medida todos los días con su palabra, para ver si nuestras acciones y nuestros modales se acomodan a aquello que profesamos y para lo cual fuimos llamados. Pero los de afuera, ¿cómo siguen? En el muladar. En el muladar, en la suciedad, en la perversión, no tienen nada que los controle. Dice la Biblia, logran con creces los antojos de su corazón. No tienen ningún medio de contención, a ellos no los atemoriza nada ni nadie. Pero llegará un día en que tendrán que presentarse ante el Señor. Y ahí, dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Así que no envidiemos la vida de los que están afuera, porque no tienen nada de envidiable, hermanos queridos. No tienen nada de envidiable vivir sin Dios y sin ley, vivir sin normas, vivir a las anchas de su propio corazón. No tienen nada envidiable. Ellos se revuelcan en perversión, en maldad, se ensucian, se contaminan, se destruyen. Y lo que es peor, dicen, no tengo remordimiento. ¿Y por qué? No siento culpa, no me da vergüenza lo que hice. Pero el creyente, cuando hace eso mismo, el Espíritu Santo obra en él y siente dolor, siente vergüenza, se siente humillado, se arrepiente, pide ayuda, y esa es una evidencia de que él ya está bajo la regla y bajo la medida de la palabra del Señor. Tercer lugar, imposible medir a los incrédulos o a los gentiles, como dice acá. Dice, porque ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El texto continúa hablando y dándonos razones de por qué no nos debemos ir a medir a los de afuera.
Porque primero, ellos están fuera, son excluidos. Segundo, porque son cambiantes en su perversión, no tienen principios fijos y absolutos, o modales, o reglas. Y tercero, porque ellos son enemigos del pueblo de Dios. Dice, son los gentiles los que hollarán, ¿a quiénes? A los creyentes, o a la ciudad santa, o a la nueva Jerusalén, o a la iglesia. El versículo termina diciendo, y ellos, es decir, los gentiles, es decir, los que han sido entregados a estar fuera o destituidos, hollarán la ciudad santa. ¿El patio a quién se le entregó? A los gentiles. ¿El templo a quién se le entregó? A los creyentes. La pregunta es, ¿por qué a veces nos gusta quedarnos en el patio? ¿Por qué a veces nos sentimos tan cómodos en el tumulto del patio? ¿Por qué a veces nos enredamos viniendo para el templo y nos quedamos en el patio? Si el patio es el desorden, la perversión, la confusión, el sinsentido, la locura, el delirio del pecado. Y el templo es el lugar donde hay razón, donde hay reposo, donde hay esperanza. Ese fue entregado a los gentiles, pero el templo fue entregado y diseñado para los creyentes. Y luego continúa diciendo, y ellos, es decir, los que no tienen ley, los que están fuera excluidos, hollarán la ciudad santa. ¿Ustedes saben qué significa hollar? Hollar significa patear. Hollar significa pisotear. Hollar significa despreciar, afrentar, avergonzar, humillar. Y esa es una palabra muy fuerte aquí. Porque cuando dice, ellos hollarán a los que están dentro, lo que nos está diciendo es, ellos tienen una tarea, y la tarea en la cual ellos no descansan es en pisotear, destruir, enlodar, machacar, humillar, torturar y afrontar y confrontar ¿a quiénes? A los santos, a los creyentes, a los elegidos. La pregunta es, ¿pueden ellos ser amigos nuestros? Dice la Biblia, ¿puede el incrédulo ser amigo del creyente? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos son enemigos legítimos de los creyentes. Por eso cuando un incrédulo le dice a uno, no es que yo quiero ser tu amigo, y yo te voy a tratar bien, y yo te voy a cuidar, y yo soy diferente, ¿qué es lo que él está haciendo? Logrando su propósito. Se ha mimetizado en una forma camaleónica para lograr el objetivo con una oveja desviada o con una oveja necia o rebelde que quiere apartarse del redil y quiere quedarse en el patio y no quiere entrar al corral. Eso es lo que está logrando el enemigo. Y una vez él lo logra, ¿cómo quedan los sentimientos de esa ovejita? O de ese cordero rebelde que no sigue la norma. Pisoteado, humillado, destruido, adolorido, afrentado. ¿Por qué? Porque es que el patio fue entregado a los gentiles. Y la tarea en la cual ellos no descansan es pisotear, hollar, patear. ¿A quiénes? A los santos, al pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice, no hay comunión. Ningún incircunciso entrará a mi lugar santo. No hay comunión, la luz con las tinieblas. No nos engañemos. Todo negocio, toda relación, todo proyecto que nosotros intentemos defender a los gentiles, a los incrédulos, termina mal. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. Ellos están diseñados para hollar. Usemos una palabra castiza. Ellos están usados para patear. Ellos patean todo lo que se les ponga. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en los capítulos anteriores. Ellos son una cantera de maldad. Y ellos actúan salvajemente para destruir, para aterrorizar. Y son sin piedad en su función y en su tarea de hollar y de destruir la iglesia del Señor.
Ellos hollarán permanentemente, constantemente. La pregunta es, ¿desde cuándo los gentiles hoyan la ciudad santa? ¿O patean o pisotean? Bueno, algunos van a decir desde el año 67 después de Cristo. Porque en el año 67 después de Cristo entró Vespasiano, el emperador, con 70,000 soldados romanos y sitió la ciudad de Jerusalén. Y le puso un cerco durante 3 años y medio, es decir, durante 42 meses. Y durante ese tiempo cercó a los hebreos que estaban en el templo o que estaban viviendo en Jerusalén y los humilló y los avergonzó hasta que ellos tuvieron que rendirse y quemaron el templo y quemaron la ciudad. ¿Quiénes lo hicieron? Los romanos. Con pensamiento griego, con armamento romano, se unieron contra la ciudad de Dios o contra el templo de Dios o la ciudad santa simbolizada en Jerusalén, y esa que era la ciudad de paz y la ciudad del reposo fue hollada, es decir, fue sitiada, fue humillada y afrentada durante 3 años y medio. ¿Ustedes saben lo que significa 3 años y medio uno encerrado en un sitio, en una ciudad donde no pueda salir? Comprar, vender, tomar su vida libre y tranquila. 3 años y medio, 42 meses. Lo que el texto está refiriendo acá es exactamente ese momento. Juan conoció ese momento. Juan presenció ese momento cuando la ciudad santa fue sitiada durante 3 años y medio por los gentiles romanos. Y no fueron pacíficamente, no fueron amablemente, porque el impío no sabe actuar amablemente. Él es como un alacrán, recuerda que ya lo vimos, como un escorpión, que se muestra amigable, pero descuídese y verá que ahí va el veneno. Así actúan, así actuamos nosotros. Si hoy no actuamos así es solo por la infinita misericordia de nuestro Dios, no porque seamos mejores. Pero hermanos queridos, aunque Juan está en esta instrucción recibiendo un momento histórico que estaba todavía en la retina de los hebreos y en la retina de Juan, habían pasado algunos años de ese momento donde la ciudad santa fue sitiada durante 42 meses, pues no solamente el texto se refiere a ese momento histórico, ese es el momento histórico de referencia, de recuerdo inmediato, como donde valida y autentica el hecho. Pero hermanos queridos, los impíos o los gentiles o los incrédulos oyen a los santos desde el comienzo de la historia de la redención. O si no, ¿qué hizo la serpiente con Adán y Eva cuando estaban en el reposo del paraíso? Vinieron a pisotear la norma, vinieron a patear la instrucción, vinieron a desconocer los principios y las sentencias de Dios y pisotearon cobardemente los principios y la ley de Dios, afrentándola, diciéndole: con que Dios os ha dicho. ¿Sabe Dios? ¡Qué atrevimiento, qué osadía, qué arrogancia! Con argumentos racionales, con ideologías, con intelectualidad. Con que Dios, poniendo por el piso la norma de Dios, poniendo por el piso los principios y las instrucciones sagradas y poniendo en alto las ideologías cambiantes, perversas. Igual en nuestra sociedad hoy. O vamos al capítulo 4. No se levanta Caín y se ensaña contra su hermano porque sus obras eran más impías que las de su hermano. Dice, y se levantó y se ensañó contra su propio hermano. Y sin causa justa justificó el asesinato de su hermano a mano fría, sangre fría. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué le hizo Abel? Si Abel era un justo, dice la Biblia, ¿por qué lo mató? Porque las obras de Caín eran obras malas. Y de los malos solo podemos esperar muerte, traición. Hermanos, desde Génesis 3, el patio ha sido entregado a los gentiles. Pero también se les ha entregado una tarea,
que es una tarea de la cual debemos ser conscientes, y es la tarea de hollar o pisotear la ciudad santa. Por eso siempre los incrédulos profanan las Escrituras, las desprecian, las ignoran, las ponen en nada. Y ellos hollarán, no dice que posiblemente, no dice que quizás, no dice que lo están pensando. Ellos lo van a hacer. Dele solamente 1 centímetro a un incrédulo. ¿Y qué va a hacer? Ábrale solamente una pequeña ventanita. ¿Sí? Dele solo unos horitas para ver el que logra en su vida. Entréguele sus emociones a un incrédulo a ver qué hace. Las hace trizas en segundos. Ábrale la puerta de su casa y que le voy a confiar en mi vecino hoy por 24 horas a ver qué resulta. Y después tendrá que recoger pedazos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos lo único que saben hacer es hollar, pisotear, destruir. ¿A quién? A los santos. Pero los santos, ¿qué tienen? Las normas de Dios. Es decir, el problema de ellos no es con nosotros. El problema de ellos es con Dios. Ellos no soportan la norma, no soportan la verdad, no soportan el carácter justo y santo de Dios, y entonces arremeten contra aquellos que profesan piedad. Y lo hacen de 1000 maneras, con apariencia de piedad, lo hacen con apariencia de cristiandad, se camuflan en las iglesias como trigo verdadero cuando son cizaña, se camuflan en la familia, se camuflan como nuestros amigos, pero ¿qué dice la Biblia? Son perversos, son ponzoñosos, hay que cuidarnos de ellos. Ahora, ¿cómo nos cuidamos si no conocemos el corazón nuestro ni el de ellos? La palabra nos advierte. Aquí está la norma. Aquí Dios devela el corazón del incrédulo y devela lo que hay en su conciencia y cómo lo va a lograr si nosotros nos descuidamos. Recuerdo un texto que el Señor le dice a los discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ese es el pedido constante de Él. Él está pidiendo cada familia, cada creyente, ¿para hacer qué? Para pisotearlo, para patearlo, para avergonzarlo. No te da cuidado de tu siervo Job, pero él no te sirve en balde. ¿Quién dijo que alguien te sirve así por tan poco? Si tú le tocas sus bienes, de seguro que protesta contra ti. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué pretendió lograr? Pisotear. ¿A quién? ¿A Job? ¿El problema era con Job? No. Los vecinos no tienen problemas con nosotros. Ellos tienen un problema con Dios. Ellos son enemigos de Dios. Y como tienen un problema con Dios, arremeten con aquellos que profesan la verdad del Evangelio. Los sitian, los amargan, los incomodan, los afrentan, los avergüenzan, profanan sus símbolos sagrados, profanan la ciudad santa, y si nosotros les permitimos, nos destruyen. Pero hay una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán. Si fuere posible, engañarían aún a los escogidos, pero es imposible que aquellos que han sido elegidos y reservados y apartados para la salvación caigan y no se levanten. Y si caen y son justos, Dios los levanta. Esa es una esperanza maravillosa. Hermanos queridos, si usted lo está atacando, los gentiles, si del patio de los gentiles lo están bombardeando, no caiga en la trampa. Tenemos la norma. Y si llega a caer en la trampa, hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Si hay una oveja perdida, como dice el Evangelio, que neciamente se desvía del camino y se sale del corral, del aprisco, y camina buscando lo que no se le ha perdido, y queda por allá presa del lobo, del zorro o de un depredador, ¿qué hace nuestro buen Señor? Eso no es esperanza, iglesia. El Señor toma medidas siempre a favor de las ovejas. A Él no le interesan las cabras, a Él no le interesan los chivos, a Él le interesan los corderos, porque Él dio su vida por ellos. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta.
Por eso, querida iglesia, nuestro llamado es a tener en alto la norma, a medirnos todos los días a la luz de la norma, no a tomarle medidas al vecino, sino a medirnos a la luz de la norma. Y cuando vemos que nos falta tanto para la medida, ¿qué debemos hacer? Señor, ayúdanos. Me faltan no 5 centavos para el peso, me falta es todo el peso. Ayúdame. Y ver cómo Dios cumple su propósito en nosotros. Pero el patio está para los excluidos. El patio está para los que no tienen norma y para aquellos que son nuestros enemigos por causa del Evangelio. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Pero hermanos, los que no tienen al Señor Jesús son enemigos de la iglesia. No aman la iglesia. No lo aman a usted. Nunca lo van a poder amar. No existe amor verdadero en un incrédulo. Eso lo dice la Biblia. Porque el amor verdadero viene de Dios. No existe amistad leal en un incrédulo. Porque la amistad leal viene únicamente de Dios. No hay principios verdaderos de un impío. Porque todo lo que ellos tienen es cambiante y la norma no les alcanza para ellos. La norma es para nosotros. Hermanos queridos, si nosotros decimos que este texto aplica solo para el momento histórico del año 67 al año 70, bajamos la guardia. Si nosotros decimos que este es un texto escatológico, ¿sí? Y que aquí los gentiles son los musulmanes que se oponen a los palestinos y sirios que se oponen a los israelíes o judíos en el deseo de reconstruir el templo, pues bajamos la guardia porque decimos eso no nos toca a nosotros. Pero ese texto lo que nos dice es que en muchos momentos históricos realmente hubo gentiles, llámense medopersas, sirios, asirios, egipcios, romanos, griegos, musulmanes o de cualquier condición de nacionalidad que se han levantado decididamente para destruir el templo. Pero aunque logren destruir el santuario físico, no podrán destruir el santuario espiritual. La Biblia dice que María escogió la mejor parte y esa mejor parte no le será quitada. Hermanos queridos, hay que seguir tomando medidas. Tomen medidas. Ustedes tienen la medida. Tómense la medida todos los días. A ver cómo están. Y les aseguro que todos los días nos falta. Y como todos los días nos falta, tenemos que caer de rodillas y decir, Señor, ayúdanos. Ayudémonos mutuamente con el carácter cristiano a tomar medidas unos de otros y unos por otros y unos a favor de otros, dice la Biblia. Si vemos que a un hermano le está faltando, ayudémosle. ¿Qué dice la Biblia? Vosotros que sois espirituales, tomen medida con cariño, tomen medida con gracia unos de otros, para que nos llamemos mutuamente al arrepentimiento. Si nos juzgamos y nos señalamos, si nos comemos y nos mordemos de envidia, pues debemos estar en el patio mejor, pero no en el santuario, porque en el patio están los que se depredan y se destruyen a sí mismos. Los que están en el santuario son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y que han recibido por la gracia de Dios la medida perfecta, pura, inmaculada del Evangelio. Imposible medir a los de afuera, pero es posible medir a los de adentro. Imposible medir al incrédulo, pero es posible medir nuestro propio corazón. Y Dios hoy nos está midiendo. Cada vez que abrimos las Escrituras nos mide. Nosotros a veces andamos tan preocupados por los incrédulos y la preocupación debe ser por los creyentes. Nuestra única preocupación por los incrédulos es predicarles el Evangelio. No nos escandalicemos por los pecados de los incrédulos, ellos no tienen la ley que nosotros tenemos. No nos sonrojemos por lo que ellos hacen, ellos están afuera. ¿Saben por quiénes debemos preocuparnos y tomar medidas? Por los que estamos dentro. Porque como dice aquí la Escritura, son una ciudad santa, es decir, separada. Y al ser separada debemos tener la regla santa y perfecta de Dios. Nosotros aquí no tomamos medida para ser mejores,
ni para ser más fariseos. Nosotros tomamos medidas para ser cada vez más santos, porque Dios es santo. Y la medida lo honra a Él, no nos honra a nosotros. Por eso cuando la medida se aplica, a todos nos falta. Es decir, no hay honra para nosotros. Pero cuando la medida se aplica, Dios es exaltado, porque su medida es tan precisa, su umbral es tan alto, es tan inalcanzable, tan inmodificable, que nosotros lo único que podemos decir es miserable de mí. Que el Señor nos ayude. Precioso Señor, tu palabra hoy nos recuerda nuevamente que tú eres precioso y preciso y perfecto y que nosotros somos pecadores. Y nosotros hoy te agradecemos porque estando en el patio del muladar, en el sinsentido de la confusión, de la perversión del mundo, un día por infinita e inmerecida gracia, nos trasladaste de las tinieblas a la luz y nos trajiste a tu santuario. Y hoy nos has hecho piedras vivas de este templo que es la iglesia. Y nos has hecho instrumentos de tu adoración. Y hoy en día no estamos en el patio cambiante y perverso de los gentiles, sino en el santuario de tus hijos, y tú eres nuestro Padre. ¡Qué hermosa bendición! Pero hoy te pedimos perdón. Primero, porque muchos de nosotros, estando en el santuario, estamos queriendo mirar al patio y correr al patio de donde tú nos sacaste, y donde no hay nada bueno que esperar. Muchos de nosotros quisiéramos estar en el tumulto de la confusión pecaminosa, en el sinsentido y el sinsabor de la miseria del mundo, y no deleitarnos en el banquete de tu casa y en la gracia de tu salvación. Y te pedimos perdón, porque eso se llama necedad, se llama rebeldía, y tendrás que tú aplicar medidas para traernos al redil, y para hacernos amar el pasto, y la comida que viene de ti, que es nutritiva. Y también te pedimos perdón, porque estando en el santuario, cuando miramos al patio, miramos para juzgar, y miramos para medirlos, cuando ellos lo único que necesitan es el Evangelio. Perdónanos, porque usamos la medida para aplicársela a terceros y no para aplicárnosla a nosotros. Porque usamos la medida para juzgar a los que están fuera y no para juzgar nuestros actos a la luz de tu palabra. Y muchos nos han denunciado que la iglesia es una iglesia cruel, que las iglesias son tiranas, que los cristianos son injustos, y por supuesto hemos usado la verdad del Evangelio para cumplir un propósito inadecuado y no para medir nuestras acciones, si son piadosas, si son amorosas y si te están honrando a ti. Y por eso te pedimos que nos ayudes. Ten piedad de nosotros, de nuestros hijos, que nuestros hijos no se salgan de la regla de medida que es tu palabra. Y que tú, por favor, Señor, nos ayudes a construir hogares, a construir relaciones, a instruir hijos, a ver la iglesia fundamentada en la roca inconmovible que eres tú y tú el arquitecto. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, iglesia.